Saludos, en esta nueva cápsula de herramientas computacionales vamos a hacer nuestro primer ejercicio en Microsoft Project. Para ello, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al menú Proyecto. Luego entonces vamos a pinchar sobre información del proyecto y aquí vamos a definir una fecha de comienzo. Supongamos que esto va a comenzar en junio, día lunes, primer día hábil. Luego, acá entonces, de acuerdo a la cápsula anterior, comentaba que yo puedo programar hacia adelante a partir de la fecha de comienzo o a partir de una fecha de finalización, obviamente predefinida con anterioridad. Haremos el ejercicio de avanzar. Fecha actual no tiene mayor importancia. Fecha estado, esto no sería así como no disponible porque no ha avanzado el proyecto, no se ha ejecutado ningún día, por lo tanto aquí no tiene sentido que tenga una fecha de estado. Calendario estándar, después veremos aquí cómo poder intervenir los calendarios. En este caso vamos a usar el estándar que ya habíamos predefinido de las 8 horas laborables, 40 horas a la semana y 20 días. Ese es el estándar. Aceptamos. Luego entonces de tener creado el paso número 1, que es definir cuándo vamos a comenzar, lo siguiente entonces es definir algunos nombres de las tareas. Vamos a colocar aquí solamente a modo de ejemplo cómo se ingresan tareas. Tareas, sencillamente voy a colocar el nombre macro, la tarea A, B, C. Luego voy a colocar aquí una subactividad que va a tener las letras X, Y y Z. Bien, lo primero que voy a hacer entonces es de alguna forma definir una estructura. Cuando hablo de subactividad, que le puse sub nomás claramente, lo vamos a cambiar, así, sub. Subactividad puede ser, ¿cierto?, una subactividad de C, y la subactividad particularmente puede tener más subactividades, valga la redundancia. Entonces, lo primero que debemos hacer es agruparlas. Vamos a seleccionar X, Y y Z, ya manteniendo así como en Excel el botón cargado. Y vamos a aplicar entonces este botoncito que dice aplicar sangría. Eso automáticamente entonces me dejará un símbolo que en algunas versiones es un más. En este caso es este triángulo que me permite compactar, ¿ya? Y ha quedado negrita. Lo que quiere decir es que es una tarea entonces de resumen compuesta por estas tres subactividades. Ahora, la tarea A, B, C y particularmente sub también son subactividades de macro, que podría ser entonces el proyecto en particular, ¿ya? El nombre del proyecto. Por ejemplo, mantención línea 1 de descortezador. Ese es el proyecto y tiene distintas subactividades. Entonces, sub, como había mencionado, iba a ser una subactividad de C. Así es que aquí nuevamente aplicamos sangrío. Ahí está el botón. Y ahí estaría. Ahora, ¿cuál es el problema de hacer una subactividad sin ninguna otra actividad de por medio? Es que ahí tenemos un problema, porque estos dos son tareas resumen. Y por lo tanto, si no hay ninguna otra tarea entre medio, esto no tiene sentido, ¿ya? ¿Cómo se entonces asocia si es que cometís error? Bueno, tú seleccionas particularmente las subtareas, por ejemplo aquí, y aplicas el botón inverso. Si se fijan ahí, se ha eliminado entonces la negrita de sub y por lo tanto C sería la tarea resumen. Bueno, así no es la estructura. Volvemos entonces esto acá. Lo correcto hubiera sido hacer esto. Aquí está C, ¿cierto? Esto lo habíamos agrupado. Y lo correcto sería marcar esta y desalinear o desagrupar. Ahí sí. Ahora entonces A, B, C y sub son entonces subactividades o subtareas de macro, que es el resumen total. Esa es la estructura correcta, así debe quedar. Ahora la duración.
Bueno, como es un ejemplo, vamos a suponer que A se demora un día. La tarea B se va a demorar particularmente horas. Por ejemplo, se va a demorar 4. Colocamos H y me sale un error. ¿Por qué? Porque habíamos definido que era HR. Entonces, 4 HR. Ahora nuevamente me sale un error. ¿Por qué? Bueno, porque está con mayúscula y no es exactamente entonces la misma sigla. Hay diferencia, ¿cierto?, entre mayúscula y minúscula y por eso no funciona. Acá podemos colocar días fraccionarios, por ejemplo 1.5. Si no le coloco nada, asume entonces que es día. Nuevamente hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque ahora estoy cometiendo el error de que estoy colocando el indicador punto, y en este caso, por lo menos en mi configuración, es coma, ¿ya? Todos esos errores son típicos cuando uno comienza, de formato y de la escritura en particular. También podríamos colocarlo en minutos. Por ejemplo, 360 minutos, M, minutos. Acá, ¿qué otro formato teníamos? Bueno, teníamos meses. Coloquémosle que la tarea I tiene, por ejemplo, una duración de 0,2 meses. Le coloco mes y automáticamente le va a colocar entonces meses. Y por último, tenemos todas las duraciones, ¿cierto? Bueno, año no le voy a colocar, sería demasiado. Vamos a colocar que estos son días nomás. Bien, tenemos entonces acá, esto se abre, tenemos el nombre de la tarea, tenemos aquí las duraciones, que las acabo de escribir, y ahora un detalle importante que está aquí, que tiene que ver con una lógica de una secuencia, ¿cierto?, que se puede dar en estos proyectos, una secuencia de avance. Necesito que se ejecute A para realizar B, necesito que se ejecute B para poder avanzar en C. Esa es la idea. Y en un proyecto sería, o en una actividad, pensemos por ejemplo en desmontar un, un motor eléctrico, ¿cierto?, para hacerle un mantenimiento. La actividad sería a lo mejor A, desenergizar para poderlo intervenir, ¿cierto? La actividad B sería soltar los acoplamientos que tenga. La actividad C podría ser en paralelo, que sería soltar las bases del motor. Y si estoy trabajando con dos personas, perfectamente entonces B y C se pueden realizar una vez que se haya desenergizado el motor. ¿Ya? Esa es la idea, esa es la secuencia. Vamos a suponer entonces que, bueno, A no puede tener predecesora porque antes de A sencillamente no había proyecto y por lo tanto no hay una predecesora. Sin embargo, B depende de A y A no se puede colocar A aquí. ¿Ya? Coloco A, me sale un error porque no corresponde, es un número y el número está asociado a esta fila. A tiene el número 2, por lo tanto aquí colocaremos 2. Y observamos en el diagrama que está acá, que se va creando, que es el llamado diagrama Gantt, perdón. Aquí entonces empieza a aparecer una secuencia y el tiempo se va sumando, y en este caso aquí en particular ha sumado o ha asumido, ¿cierto?, una duración. La actividad entonces C, dependiendo con lo que sea, podría ser o no una vez que comienza A, o sea, una vez que termina A. Y en este caso voy a colocar aquí que depende de B, por lo tanto sería el número 3. Aquí entonces sigue avanzando de una forma escalonada. La tarea sub, esta vamos a suponer que depende de A nomás, así que le colocaremos nuevamente el número 2. Esto entonces hará un traslado del tiempo del inicio al término particularmente de la actividad A. Comenzó el día lunes y se demora un día, entonces ven acá que se cargó automáticamente el día martes. Ahora, la primera actividad X podría comenzar exactamente igual que A, en ese mismo día 2, perfecto. La actividad Y también podría comenzar allí, pero aquí voy a hacer entonces una salvedad. Voy a decir que Z va a comenzar siempre y cuando se haya determinado X e Y. ¿Y cómo hago ese Y? Esa conexión, ¿cierto?, que sea X e Y. Bueno, eso se escribe de la siguiente forma. 6
Y aquí depende nuevamente de tu sistema cómo es el separador de listas. Puede ser coma, 7, me arroja un error, 6, punto y coma, 7, y ahí se ingresó. ¿Ya? El separador de listas es una opción que se configura también en Windows y que permite particularmente definir esta opción. En algunos computadores puede ser una coma, en otros puede ser un punto y coma. Ese es mi caso. Ahí tenemos entonces la lógica del diagrama. Vamos a expandir un poquito acá. Y ahí se ve entonces expandida la duración. La barra negra de arriba es la tarea resumen. Y esto entonces ha sacado en cuenta de que todas las actividades de mi proyecto se va a demorar en total 7 días, comenzando del día lunes y terminando el día martes de la semana siguiente. Recordemos que aquí hay un detalle, que no se trabaja los sábados y domingos, están definidos de lunes a viernes los días laborales. Esto se puede configurar en una siguiente cápsula, veremos cómo poder organizar el calendario, incluso que sea continuo, no hay días feriados en particular y se puede entonces dejar sábado laborable, domingo laborable, que también se puede dar en algunas faenas. Como también podemos agregar algún día en la semana que sea feriado, como comúnmente sucede, ¿cierto?, en el calendario laboral normal. Ahora, el siguiente paso será darle la configuración a la hoja para que me muestre cuáles son las rutas, o la ruta en realidad crítica, sobre el modelo. Bien, vamos a presionar entonces el botón derecho sobre esta parte. Nos vamos aquí a mostrar, ocultar estilos de barra, pinchamos tareas críticas y con eso entonces ha cambiado de color, esta barra se puede mover y nos muestra entonces cuáles son las actividades en rojo que hay que ponerle atención. Ruta crítica se llama entonces a la secuencia que define la duración del proyecto y en este caso claramente la primera actividad va a ser siempre en este caso la crítica, a menos que haya más de una y estará definida entonces así por más de una. Y aquí entonces esto avanza y la siguiente actividad que define la duración sería esta, que tiene que ver con esta duración de 0 a 2 meses. Y por último la actividad de 2 días posterior. Estas que están en azul tienen lo que se llama una holgura. Ya hay que revisar unos apuntes que van a quedar en la plataforma sobre esto. Tienen una holgura y permite entonces que esta tarea en particular tú la puedas desplazar en el tiempo hasta ese punto, donde no interfieren. Todos estos días son de holgura, ¿ya? Tú lo puedes mover, desplazar. Si no tienes los recursos, por ejemplo, lo podrías mover aquí. Y eso sería su fecha de inicio en particular modificada. Ahora, si yo la dejo aquí, tengo un problema porque hay unos días, y aquí me dice claramente que tengo un problema, porque aquí hay un día feriado, que es el domingo, y por lo tanto no puedo trabajar en esa parte, y me quedaría una mitad inconclusa. Lo dejamos originalmente acá. Lo mismo acá, esta tú la podrías trasladar hasta acá incluso, ¿ya? Y no te va a afectar mayormente en el desarrollo del proyecto. Bien, tenemos entonces lista la cápsula número 2 de cómo se generan las actividades, cómo se coloca el tiempo y particularmente cómo se configura la ruta crítica. Hasta la próxima.